Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Quiero que por favor me Buenas indiquen si tardes. están escuchándome, por favor. Sí, Muy bien, gracias. solo que se le escucha un poquito bajo, pero sí se le escucha. Vaya, vamos a ver si podemos darle un poquito más de volumen. Bien, vamos entonces a comenzar la sesión de hoy, la cual va a ser muy, diría yo, ¿cuál es la palabra? Intensa. Creo que esa es la palabra más adecuada. Porque quiero, bueno, en principio, quiero saber si ustedes tienen preguntas. Recuerden que una de las razones principales por las cuales nos reunimos una vez por semana es para atender sus dudas, sus inquietudes, sus consultas, sus preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, este es el momento en el cual, por favor, si tienen alguna pregunta, pues alcen la mano indicando que sí, y luego al recibir el uso de palabra, formular cualquier pregunta que tengan. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta que formular? Vamos, vamos, no creo que no tengan ninguna pregunta en todo lo que han podido ver hasta hoy. Sí, licenciado. Bueno, yo tengo dos. Una es de logística y otra es del el tema de esta semana. Sí, le Bueno, escucho, diga. la que es respecto al tema de estudio es en lo que concierne al artículo 256 de los objetos de las diligencias preliminares. ¿Okay? Entonces, mi pregunta va encaminada a que los objetos que se encuentran aquí, permítame, aquí en el artículo 256 del numeral 1 al 17, esa es, entiendo yo, la finalidad que tienen las diligencias preliminares, ¿verdad? De los objetos que ahí perdón, es que me distraje un momento. De que con respecto al numeral 1, la acreditación de las circunstancias relativas a la capacidad, en qué momento o en qué tipo de pretensiones es oportuno, digamos, utilizar algún tipo de diligencia preliminar antes de la presentación de la demanda. Esa sería mi pregunta. En relación a los objetos que establece el artículo 256. ¿En qué tipo de pretensiones o en qué casos es oportuno la, la solicitud de una diligencia preliminar? Esa Bien, es mi pregunta. no sé si están viendo ustedes en pantalla ese artículo, el 256. Yo estoy queriéndolo compartir mi pantalla con ustedes. ¿La pueden ver ahorita? Indíquenme, por Sí, favor. sí, podemos verla. Vaya. Entonces, efectivamente, ahí en pantalla, usted puede ver que aparece el artículo 256. Y uno de los varios propósitos o finalidades, porque ese es el sentido de la palabra objeto en este artículo, es precisamente acreditar todo lo que tenga que ver con capacidad, representación o legitimación del futuro demandado. Entonces, yo contestaría a su pregunta diciendo que siempre que usted va a presentar una demanda y estas circunstancias no están suficientemente acreditadas y entonces usted necesita hacerlo, pues entonces proceden las diligencias preliminares con esa finalidad, con ese objetivo o propósito, que usted pueda acreditar con respecto a la persona o personas a quienes usted va a demandar esas circunstancias que no las tiene, digámoslo, de manera completa.
Y entonces usted necesita completar esos datos, esas circunstancias, como lo dice el código, esos elementos que le hacen falta. Y que de momento, si usted presenta la demanda así, lo más probable es que le hagan una prevención que usted no pueda cumplir. Y al no poderla cumplir, pues corre el riesgo de que le declaren inadmisible la demanda. Ahora, importante es destacar que con respecto a estas circunstancias, usted necesita la colaboración, el auxilio, el soporte, la ayuda del órgano jurisdiccional. Es decir, recuerde que todo tiene que estar fundamentado y en este caso el fundamento de su petición sería una necesidad unido a una imposibilidad, porque si de repente usted pretende alguna información que resulta fácil de obtener por sus propios medios y sin necesidad de auxilio jurisdiccional, lo más probable es que el tribunal le rechace la diligencia diciendo, mire, eso usted lo puede conseguir perfectamente. Ejemplo, usted quiere acreditar la representación legal y con ello la legitimidad de una sociedad de capitales. Entonces el juzgado le va a decir, mira, ahí está el registro de comercio, el cual es público. Vaya al registro de comercio, solicite una certificación de la escritura de constitución, de la última credencial, y allí, previo pago de los derechos respectivos, ahí le van a dar esa información. Entonces, si es información que está a su alcance, entonces no vaya a solicitar diligencias preliminares para eso, porque le van a decir que no. Bien, ¿cuál era la otra pregunta que tenía de logística? Sí, bueno, es con respecto a las actividades de la semana. Y es que tengo comprendido que las actividades de esta semana comprenden dos, la presentación de un trabajo de investigación y la realización de un video, ¿verdad? Ahora, pero aunado a eso, usted publicó también un foro para realizar preguntas. Entonces, mi pregunta va relacionada a ese foro. Ese foro se van a realizar preguntas de los videos que nosotros vamos a subir o del trabajo de investigación o es preguntas de forma general. Sí, yo digo, porque de hecho ya tengo formuladas las preguntas, pero no se las quise hacer todavía, es que es una combinación. Lo importante es que son preguntas relacionadas con el tema objeto de la investigación bibliográfica o doctrinaria y jurisprudencial que ustedes van a hacer. Entonces, yo les quiero anticipar que esta tarde nosotros vamos a trabajar como equipos, nos vamos a dividir en salones con equipos de tal vez unas 4 personas por ahora, porque quiero ver cuántas tengo. Tengo 23 personas, tengo muy pocas personas ahorita. El número total de inscritos que me aparecen son 32, pero tengo nomás 22. Aquí me dice 23, pero creo que uno de esos soy yo. Entonces, vamos a hacer grupos, quizás grupos de 3 personas para que tengan mayor oportunidad de interactuar. Equipos de 3 personas y quizás 1 o 2 equipos se vayan con 4, pero necesito 7 equipos. Entonces, cada equipo, fíjense bien, va a recibir un archivo, no va a recibir, lo va a buscar, lo voy a poner a buscar un archivo y les voy a enseñar cómo encontrarlo, por cierto. No tengan ninguna duda que yo se los puedo dar. Para mí eso no sería ningún problema, pero quiero aprovechar la coyuntura para enseñarles cómo buscar información en la página web de la Corte Suprema de Justicia, que es una biblioteca muy valiosa para cualquier abogado o cualquier estudiante de derecho. Pues miren, fíjense bien lo que vamos a hacer hoy. Lamentablemente hoy estoy conectado con una cuenta de Zoom que no me da más allá de los 40 minutos. Entonces vamos a tener que dividir la sesión en 2 partes. Entonces, sí, porque a los 40 minutos esta sesión va a terminar, quiera yo o no quiera.
pero lo vamos a dividir en dos partes. De entrada les digo que nos vamos a reunir de nuevo a las 3:30, ya que quede anotado que para las 3:30 vamos a tener la segunda parte de esta sesión. Esa va a ser todos, porque allí ustedes van a dar un informe en relación con 6 preguntas. Vaya, siempre estoy aquí compartiendo pantalla con ustedes. Les voy a mostrar aquí en evaluaciones, hay una que dice evaluaciones de práctica. Entonces hay uno que dice análisis de casos sobre diligencias preliminares. Análisis de casos sobre diligencias preliminares. Entonces, cuando ustedes lo abran, de hecho lo voy a hacer ahorita como estudiante. Oh, pero tengo que activarlo primero. Este es un caso de práctica. Aquí está ya publicado. Entonces, ustedes van a venir a evaluaciones. Voy a hacerlo desde la vista del estudiante. Ok. Entonces, se vienen en la plataforma Canvas a evaluaciones. Y entonces aquí hay una que está en evaluaciones de práctica. Análisis de casos sobre diligencias preliminares. Entonces, fíjense bien. Aquí yo le puse en equipos de 5 personas, pero no van a ser de 5, van a ser de 3 y algunos van a quedar de 4. Entonces, porque vamos a hacer 7 grupos o equipos, ya que vamos a analizar 7 casos. Entonces, en equipos de 3 o 4 personas, van a analizar una sentencia de Cámara de Segunda Instancia, en que se ha resuelto un recurso de apelación relacionado con diligencias preliminares. Recuerden que el tema o objeto de investigación para ustedes, ya como equipos de 5 formados libremente, ese tema de investigación habla no solo de aspectos doctrinarios, sino también jurisprudenciales. Eso significa que ustedes tienen que buscar precisamente jurisprudencia. Y la jurisprudencia está formada por resoluciones judiciales de cualquier instancia. Pueden ser sentencias de primera instancia, de segunda instancia o de casación. O incluso a veces necesitamos echar mano de sentencias de la Sala de lo Constitucional en amparos, en inconstitucionalidades y a veces hasta en habeas corpus. Es decir, la jurisprudencia es todo lo que los tribunales han producido a través de sus decisiones, sus sentencias, que si bien es cierto, no todas tienen un alcance general o global, no todas tienen esa fuerza vinculante para todos los casos, pero sí dan como pautas o líneas o directrices que sientan, ¿por qué no?, precedentes judiciales que de alguna manera permiten, gracias, o mejor dicho, en potenciando la seguridad jurídica, que más o menos uno tenga una idea de cómo debería resolverse un caso concreto o puntual a partir de cómo se resolvió un caso semejante, ¿verdad? Semejante al que nosotros tenemos encima. Entonces, aquí dice, como equipo van a leer la sentencia que les toque en suerte estudiar. Eso es lo primero que van a hacer. La van a leer y van a contestar en este cuestionario, o sea, aquí en Canvas, como equipo, no individual, como equipo, van a contestar las preguntas que se les formulan y que se anticipan aquí. O sea, estas mismas preguntas que están aquí son las que les van a salir cuando usted puche realizar el examen. Cuando usted haga clic en este botón azul de realizar el examen. Entonces, estas mismas preguntas son las que le van a salir. Luego,
Y aquí es cuando ya nos reunamos en la segunda parte a las 3:30. Luego van a explicar al pleno sus respuestas y sus conclusiones sobre el caso analizado. Cuando ustedes estén ya como equipo, pueden dividirse las participaciones entre los integrantes del grupo. Por ejemplo, mira, tú responde la pregunta 1 y la 2, yo voy a responder la 3 y la 4, y aquel que haga la 5 y la 6, y luego en las conclusiones participamos todos. Es decir, pueden dividirse las participaciones o pueden nombrar un relator que lo haga él solo o ella sola, como ustedes prefieran. Pero vamos a permitir que haya la mayor participación posible. Entonces, la primera pregunta es bien simple. ¿Cuáles son los integrantes del equipo? Recuerden, no son 5, son 3 o 4. Entonces, lo primero que van a hacer es escribir los nombres de los integrantes del equipo. Luego, ¿cuál es el problema que tenía el solicitante? Es decir, ¿cuál era la situación en la que se encontraba el peticionario y que le motivó a solicitar diligencias preliminares? ¿Cuál era su, como que dice, su problema que él tenía y que quiso resolver utilizando diligencias preliminares? Ustedes van a descubrir cuál fue la situación fáctica o los hechos que le eran difíciles al solicitante. Luego, ¿qué fue exactamente lo que le pidió al juez de primera instancia, ese solicitante? ¿Qué fue lo que le pidió concretamente? ¿Cuál fue la parte petitoria de su solicitud? ¿Qué le resolvieron en primera instancia? Luego, pues, ya sea que le hayan resuelto a favor o en contra, pero como estamos frente a una sentencia de apelación, alguien tuvo que apelar. Entonces, puede ser que no haya sido el solicitante, puede ser que haya sido el requerido, pero no importa. La siguiente pregunta es, ¿con cuáles argumentos se apeló? Ya sea el solicitante o el requerido, pero como que dice, ¿con qué argumentos se presentó la apelación? Luego, ¿cuál fue la resolución de la Cámara y con qué argumentos? Es decir, ¿cuáles son los argumentos que utilizó la Cámara para resolver de la manera que lo hizo? Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones a que han llegado ustedes como grupo? Como grupo. Entonces, repito, los casos, y ahorita voy a aprovechar para explicarles. Miren, ustedes van a buscar una página que se llama jurisprudencia.gov.sb. Vamos a ver si puedo. No me deja ampliar eso, pero es jurisprudencia.gov de gobierno, .sv, SV, ve la vidental, SV, jurisprudencia.gov.sb. Y donde dice secciones de búsqueda, ustedes van a ir donde dice jurisprudencia. Y aquí tienen dos botones, uno que se llama búsqueda general y otro que se llama búsqueda por temas. Entonces vamos a utilizar, miren, podemos utilizar cualquiera de las dos, pero les quiero mostrar la búsqueda por temas. Búsqueda por temas. Hace clic en búsqueda por temas y aquí tiene las materias. Aquí en esta parte donde yo estoy señalando, aquí tiene las materias. Civil, civil y mercantil, constitucional, contencioso, extinción de dominio, familia, laboral, medio ambiente, mercantil y penal. O sea, usted tiene que hacer clic en este círculo que está a la izquierda del tema que necesita. Entonces usted ponga civil y mercantil, porque sobre esa materia es que usted va a buscar los temas. Luego,
véngase a esta parte de estas letras y en el caso nuestro utilicemos la letra D, la letra D. Y una vez presionada la letra D, aquí están temas generales que comienzan con la letra D, la D de dedo. Y entonces usted se viene aquí donde dice diligencias preliminares. Entonces, al hacer clic aquí donde dice diligencias preliminares, le van a salir una serie de, digamos que son como resumen, como de qué se trató la sentencia, como un resumen muy escueto, muy resumido, valga la redundancia, resumen, muy puntual de qué fue. Y entonces aquí tiene usted una serie de resoluciones judiciales que tratan sobre diligencias preliminares. O sea, yo, por ejemplo, para esta actividad, esto fue lo que yo hice. Y es lo que también les recomiendo para su trabajo de investigación. Porque recuerden, ustedes van a desarrollar el tema precisamente de las diligencias preliminares, que son las actuaciones jurisdiccionales previas o anteriores a un proceso, a una demanda, en base a los artículos 255 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, pero como yo no quiero que, como quien dice, que agarren una cualquiera de estas por hoy, entonces yo he seleccionado 7 de estas sentencias. Por cierto, algunas de estas podrían conducirnos a la misma sentencia, porque de esa sentencia se pudieron haber extraído 2 o 3 párrafos. Como quien dice, hay 2 o 3 conceptos fundamentales que se extrajeron y que tienen como fuente la misma sentencia. Entonces, que eso no nos preocupe. Lo importante es que usted puede, de esta manera, encontrar resoluciones judiciales en base a un tema o a una materia concreta, entendido por materia civil, civil mercantil, constitucional, laboral, familia, penal. Entonces, usted busque de esta manera y va a encontrar. Ahora, quiero que organicemos los grupos ahorita. El tiempo pasa bien rápido. Y para que comiencen ustedes a trabajar, pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta por el momento. Todavía tengo un poquito más de participantes, pero no suficientes para aumentar el tamaño de los grupos. Vamos a ver si puedo. Vaya, tengo. Mire, vamos a hacer una cosa. Los salones van a estar numerados del 1 al 7 y el programa les va a distribuir aleatoriamente a ustedes en los 7 grupos. Entonces, nombren a una persona como líder del grupo para que modere, para que sea él, por ejemplo, quien ponga en pantalla el archivo que van a leer y para que dé el uso de palabra a los demás según la pidan. Entonces, ustedes van a quedar solos, yo voy a salir porque me voy a quedar en el grupo principal al cual todos vamos a ingresar, pero hasta las 3:30, dentro de casi media hora, 35 minutos. Entonces van a trabajar prácticamente media hora en esto, pero si se desconecta la videollamada, la videoconferencia, entonces comuníquense por otro medio.
por WhatsApp, por teléfono, o por Facebook, o por cualquier otra manera, pero ustedes mismos como equipo, porque recuerden que es un trabajo colaborativo el que están haciendo ahorita. Entonces, vamos a crear ahorita los salones. Disculpe, Nick, Dígame. escuché que usted dijo que ya tenía seleccionadas las jurisprudencias. Entonces, Sí, usted la va a designar o los otros la van vaya, a buscar. ¿O cómo? según el grupo donde queden, según el grupo donde queden, entonces ese mismo tema les va a tocar y lo que voy a hacer es que quizás las voy a subir ahorita a la plataforma para que de allí las descarguen mejor. Dejen, yo creo que esto ustedes lo van a poder ver ahí en pantalla. Aquí en archivos, voy a salir de aquí todavía un ratito. Aquí en archivos voy a crear una carpeta, pero no puedo hacerlo como estudiante, tengo que abandonar la vista de estudiante. La carpeta se llama casos, así de sencillo, casos. La carpeta se llama casos y en ella voy a subir semana, procesos decorativos. Vaya. Allí se están subiendo ahorita los casos. Entonces, según el grupo donde usted quede, así usted descarga el caso 1, si queda en el grupo 1, el caso 2, el caso 3, según el grupo donde usted quede. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, voy a dividir y automáticamente. Vaya, aquí vamos entonces ya a entrar a los grupos. Cualquier pregunta la pueden hacer en el WhatsApp también. Entiendo que algunos todavía no se han conectado, pero me interesa que hablemos un poco de estos casos. ¿Hay entre los asistentes actuales alguien que medio leyó el caso número 1? Está en pantalla, por cierto. Sí, yo medio lo leí. Vaya. ¿Qué pudo rescatar? Así, brevemente. Más o menos el caso va encaminado a de que hay una sociedad que requiere una póliza de seguro a una aseguradora de Banco Agrícola, ¿verdad? Okay. Pero el Banco Agrícola alega que, bueno, se le pidió concretamente se le pidió que exhiba la póliza, ¿verdad? Al tribunal porque ellos no la sociedad no la tiene. Y Banco Agrícola dice que él no perdón, la aseguradora dice que no posee la póliza, sino que Banco Agrícola. Entonces, como que desplaza la, ¿cómo se llama? La obligación de que ellos no tienen la póliza, sino que alguien más. Déjeme hacer algunas aclaraciones al caso. Sí, sí. Efectivamente, estamos en presencia de un solicitante que de alguna manera necesita la póliza. Es una póliza de seguro de vida para pago de deuda que emitió una aseguradora agrícola. Así se llama, aseguradora agrícola. Creo que es una socia o una sociedad que de alguna manera está vinculada con el banco agrícola, pero es una aseguradora agrícola comercial. Y el Banco de América Central es el banco, llamémosle asegurador, es decir, esto funciona así, mire, cuando usted contrae una deuda o una obligación de pago con un banco, entonces al mismo tiempo que va pagando las cuotas del crédito o de la deuda o de la obligación de pago que ha adquirido,
va pagando un seguro de vida colectivo. Eso significa que si usted fallece, entonces la deuda queda totalmente pagada por la compañía aseguradora. Entonces, efectivamente, lo que el solicitante pretendía era que se exhibiera la póliza, pero digamos, en su respuesta o en su oposición, la aseguradora le dijo, mire, nosotros no la tenemos, lo que tenemos es una copia nada más, porque ya se la entregamos al Banco de América Central. Entonces, ¿hay algo más que recuerda del caso? No, la verdad, solo eso, me tardé mucho en gestionarlo, cómo unirlo y no pude. No, solo eso, así como a grosso modo. Entonces, en el recurso de apelación, pues prácticamente lo que el solicitante alegaba era de que no probó que se hubiera entregado al Banco de América Central, porque digamos que no había ningún documento que respaldara esa entrega con sello de recibido y que la aseguradora era la que la tenía en su poder. Entonces estaba como un poco inconforme porque el juzgado de primera instancia, digamos que ahí se quedó, como que dice, mire, ya ordené que la exhiban, pero viene la aseguradora y dice que no la tiene. Entonces, decláranse finalizadas las presentes diligencias. Y entonces el solicitante, pues probablemente pretendía que de alguna manera se le conminara a la aseguradora, quizás que hubiera una orden de allanamiento, de registro, que se llegara a las oficinas y a los archivos de la aseguradora a buscar esa póliza, pero ellos decían, no la tenemos. Entonces, la Cámara, vamos a ver si podemos adelantar un poco aquí la resolución, dice que ellos pasaron a deliberar y dijeron en su resolución final, dice, examinadas las diligencias en el caso de autos, se exige, fíjense bien lo que quería el solicitante, la exhibición y presentación del endoso emitido en concepto de seguro de vida para pago de deuda. Dicha aseguradora manifiesta que la póliza que documenta el contrato no está en posesión de su representado. Y lo que se tiene es una copia simple del documento. El contrato de seguro, bueno, ya dice lo que significa. Entonces, el solicitante requiere la exhibición de una póliza colectiva con el objeto de comprobar que su representada era beneficiaria. Esta Cámara estima, y quizás aquí viene lo importante para nosotros como estudiantes de Derecho, que el apoderado ha confundido las diligencias preliminares de exhibición del documento con obtener un medio probatorio a través de las mismas. Por la razón que lo que pretende es asegurar los elementos probatorios del futuro proceso. Y las diligencias preliminares son de carácter excepcional, necesarios para plantear adecuadamente una pretensión, ejercer la defensa y evitar un proceso inútil. Es decir, facilitan un desarrollo válido. Pero, bueno, aparte de eso, no se cumple, dice la Cámara, con el presupuesto de legitimación pasiva para exigir, ya que es necesario que la parte a quien se le requiere el documento lo tenga en su poder. Entonces, en este caso, digamos que la Cámara falló en contra del apelante, que era el solicitante de las diligencias, primero porque las diligencias preliminares no son, en el decir de la Cámara, la manera de obtener un medio probatorio. O sea, para la Cámara, las diligencias no son para eso.
para obtener, y eso es lo que él quería. Y además, la Cámara vio una debilidad en cuanto a la legitimación pasiva, porque dice, no le podemos exigir, obligar que exhiba un documento que no lo tiene en su poder. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿O qué conclusiones podemos sacar? Bueno, hay que tratar de aprender bien cuál es la finalidad o propósito establecido de las diligencias preliminares, porque podríamos confundirnos pensando que son para X propósito, cuando en realidad son para Y o Z propósito. Entonces, es importante eso para no confundirnos como lo hizo este colega y también asegurarnos que la persona que estamos requiriendo la exhibición de un documento, si ese fuera el caso, lo tenga en su poder. Porque si no, bien fácilmente se va a excepcionar diciendo, mire, yo no lo tengo. Y de hecho, en un contrato como este, el destinatario de esa póliza no es quien lo emite, que es la aseguradora agrícola. Ellos emitieron la póliza, pero se emite para entregársela al banco, en este caso al Banco de América Central. Entonces, a quien debió solicitar o requerir esa exhibición no es a la aseguradora, sino al banco. Bien, veamos el segundo caso. ¿Hay alguien en el equipo que quiera hacer un comentario, aunque sea somero, del segundo caso? ¿Hay alguien del equipo número 2? Sí, Liz. Hola, Liz, yo soy del grupo, del caso número 1. Si quiere hacer algún comentario, con gusto. Sí, agregar de que yo había leído también anteriormente una sentencia donde también surgía este mismo problema que se da en la primera sentencia, que se trata de confundir que las diligencias preliminares son aquellas donde van a obtener elementos probatorios. Y es ahí donde se confunde la finalidad que tienen las diligencias preliminares, pues, como en este caso mencionaba, ¿no? Entonces, era por eso de que como grupo habíamos hecho esa conclusión, ¿verdad? Como la confusión que se genera en eso, de cuál es la finalidad que tienen las diligencias preliminares, que es la ordenación del proceso. Y ahí se da como que él quiere obtener elementos probatorios para poder continuar con el proceso, ¿no? Bien, ok, gracias. Muy bien, muy correcto. Bien, ahora veamos el del grupo 2, por favor. Sí, Liz. Vaya, coméntenme. A través de la lectura rápida que pudimos hacerle a la sentencia, lo que entiendo es que hay una señora que es dueña de un inmueble. Okay. Vea, con respecto a la primera pregunta que no la encuentro aquí, sobre cuál es el problema que tenía el solicitante y que la motivó a solicitar la diligencia. El problema que tenía esta señora es que ella tenía un inmueble y hay una comisión ejecutiva hidroeléctrica del río Lempa, a la cual como que la citó a un juicio para despojarla de dicho inmueble, ya que ellos aseguran ser dueñas del inmueble. Entonces viene la señora y comienza las diligencias preliminares que está en el numeral 10, que es de la determinación judicial de la jactancia del acreedor con el fin de imponerle plazo perentorio para el planteamiento de su pretensión. Entonces, la comisión eléctrica le dijo a la señora que le iba a llevar a juicio, pero esto nunca se dio según establece la sentencia. Entonces la señora... Hagamos una pausa. Déjenme comentarles que esta jactancia viene de antaño. Aparecía en el Código de Procedimientos Civiles actualmente derogado, ¿verdad? Y es cuando una persona se jacta, de ahí su nombre, jactancia, se jacta de que es acreedor de otra. Y digamos que la molesta en ese sentido, mira, vos me debes, algún día de esos te voy a cobrar, jactándose, de ahí su nombre, la jactancia. Entonces, estas diligencias de jactancia tienen como propósito imponerle perpetuo silencio. Esa era la frase que se utilizaba antiguamente. Yo creo que ya no se usa. Perpetuo silencio. Algo así como quien dice, si vos te estás jactando de que yo soy tu deudor, o sea, que tú eres mi acreedor, presenta la demanda. Y si no la presentas,
Si no la presentas en el plazo que el juez te señale, entonces ya no me vas a poder demandar. Porque si presentas esa demanda después del plazo, entonces se te va a declarar improponible. Interesante figura, porque permite, o mejor dicho, impide demandar más allá del plazo que le señale el juez. Entonces, en este caso concreto, tal como nos está narrando la compañera, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, o sea, la CEL, una entidad estatal, estaba como presionando, como acosando, como intimidando, salbequeando a esta señora de que ellos eran los propietarios de ese inmueble. La citaban por medio de su representante jurídico, parece que es el jefe de la unidad jurídica, una licenciada, y la citaba, y que si no llega la vamos a demandar y que no sé qué. Contrató a estos abogados, y entonces los abogados presentaron efectivamente una solicitud, tal como lo establece el 256 en el ordinal décimo, de jactancia. La determinación de la jactancia. Si tanto dicen que ellos son los dueños, que demanden, y que entonces impóngales un plazo, que según la ley es bien corto. Parece que son 10 días, ¿verdad? Para que puedan presentar la demanda. Bien, continúe, por favor. Entonces la señora presentó las diligencias para que hubiera un plazo para que, como usted ya lo dijo, CEL pudiera demandar a la señora, y si no lo hacía en ese plazo, pues ya no pudiera seguirla hostigando, como usted lo dijo. Vaya, aquí la circunstancia que se da y que llama poderosísimamente la atención es que estos abogados argumentaron que no había necesidad de presentar caución. ¿Quiere agregar algo más al respecto? ¿Y alcanzaron a llegar hasta allí? Sí, leí algo de la caución, leí que no era necesario, decía, presentar la caución, pero... ¿Recuerda bajo qué argumentos? Ellos decían que no era necesario porque en el anteproyecto o en la exposición de motivos o en la historia del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, como que dice, cuando estaba todavía en proyecto, algunos autores, algunos de los que tal vez participaron en la formulación de este código, manifestaban que no siempre había que presentar una caución, solamente en determinados casos. Y entonces ellos argumentaban que este es uno de esos casos donde no se necesita presentar caución. Ellos decían, ¿y cuál es el objeto de la caución? Pues el objeto de la caución, bien ellos, es que si no se presenta la demanda, entonces se le va a entregar esa caución al requerido. Se le va a entregar al requerido si no se presenta la demanda. Pero nosotros no queremos demandar. Lo que queremos es que nos demanden a nosotros, decían estos abogados, ¿verdad? Pero la jueza dijo, no, mire, cada vez que se presentan diligencias preliminares, siempre en virtud de la procuración preceptiva, o sea, obligatoria, siempre van a tener que gastar. Siempre van a tener que contratar a un abogado, a lo mejor van a presentar oposición, siempre hay gastos que hacer. Y para esos gastos es que hay que dar caución. Entonces ellos entonces la jueza les vino de que presentaran, pero ellos dijeron, no es necesario, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces la jueza les dio en la nuca. Les dijo, entonces, sin lugar, las diligencias solicitadas. Y entonces ellos se fueron a la Cámara y recuerdan lo que resolvió la Cámara, si alcanzaron a leer. El fallo dice que confirmó el auto definitivo pronunciado por el juzgado. Así es. Entonces, ojo, si usted va a presentar diligencias preliminares,
asegúrese de hacer el ofrecimiento de una caución. Allí aparecen incluso los requisitos. Tiene que ser en efectivo, un cheque de gerencia, un cheque de caja o algo, pero así liquidable, rapidito, como que dice el cash o lo más equivalente al cash que se pueda. Y ellos decían también, pero usted nos está exigiendo que nosotros determinemos la caución cuando eso no nos toca a nosotros, eso le toca a usted como juzgadora. Pero la Cámara al final dice de que no, dice de que ellos pueden perfectamente como solicitantes hacer una oferta de caución y lógicamente el juez la va a aprobar o la va a improbar. Es decir, le va a decir, no, mire, muy poquito está ofreciendo. Le digo que de más como caución, ¿verdad? Pero la oferta la podemos hacer perfectamente. Así que la moraleja del asunto es que siempre, siempre en diligencias preliminares hay que hacer el ofrecimiento de la caución. ¿De acuerdo? Bien, si quieren agregar algo más del grupo 2, si no pasamos al grupo 3. Aquí se habla incluso de la finalidad de la caución. Bien, pasemos entonces al grupo 3. ¿Alguien del grupo 3 nos quiere mencionar algo en relación con este asunto? Grupo 3. Hola, ¿hay alguien del grupo 3? Sí, Bye. nosotros, lo del problema aquí era que el señor Rafael Ernesto acudió a realizar unas diligencias preliminares para solicitar información sobre unas personas que se encontraban asentadas en un terreno rústico del cual él era poseedor, ¿verdad? Y según él, estas personas estaban usurpando su bien inmueble. Entonces, después de interponer esto, él iba a interponer una demanda de proceso común declarativo de posesión. ¿Qué le resolvió la jueza en primera instancia? Lo declaró improponible porque eran erróneas, porque lo que él pedía era averiguar los datos personales de las personas que estaban usurpando su bien inmueble. Así es. Y entonces, Sí, en serio de la jueza, las diligencias preliminares no eran para eso, porque aparentemente no mencionaba nada de esas personas, ni siquiera los nombres, apellidos, apodos, sino que como que le llegó a decir, mire, fíjese que mi cliente es poseedor de un terreno. Y resulta que personas desconocidas se lo están usurpando. Así que como diligencia preliminar, yo quiero que usted me averigüe quiénes son esas personas. Algo así me imagino yo que iba la solicitud, porque la jueza se la declara improponible de entrada, diciéndole, no, mire, más parece como un asunto penal lo que usted nos trae aquí, pero en todo caso las diligencias no son para eso. Así que por faltar presupuestos materiales o esenciales, le declaro improponible su solicitud. ¿Ok? Se fue en apelación y no sé si pudieron alcanzar a leer lo que dijo en la Cámara. Dice la Cámara, en el relato que hace, tenemos que la jueza consideró que la pretensión planteada carece de requisitos para su tramitación, pues al manifestar la apoderada que las personas de quien se desea recabar información se encuentran usurpando, eso es un delito penal, lo que se traduce que dicha pretensión queda fuera de competencia de dicho juzgado. Y entonces, básicamente, la Cámara dice, el objetivo
de las diligencias preliminares y se remiten al Código Procesal Civil y Mercantil comentado, está perfilado a que los juzgados, en su rol de administrar justicia, brinde otro servicio en la colaboración a los usuarios sobre solicitudes, resaltando aquellas que pretenden preparar un futuro proceso patrimonial, recabando la información necesaria para plantear completamente la futura demanda o defensa. Es decir, realizar averiguaciones para completar. Yo creo que aquí la palabra clave es esa, para completar la información, no para suplirla de forma completa. Es decir, como desde cero, no, sino para completar. Y entonces la Cámara se enfoca en lo que dice el ordinal primero y segundo del artículo 256, cuando habla de capacidad, representación o legitimación. Y entonces ahí describe en qué consiste cada uno de esos términos. Importante que nosotros podamos leerlos. Y dice, aquí miren, completar. Ahí está el énfasis. O sea, yo creo que cierta información relacionada con la capacidad, con la representación, con la legitimación, sí, usted la puede obtener mediante diligencias preliminares. Pero así, llegar desde cero y decirle al juez, mire, ayúdeme, que no tengo ni idea de quiénes son esas personas. Eso como que es mucho pedir en el criterio de la Cámara y del juzgado. Así que para que no le declaren improponible una solicitud como estas, asegúrese de llevar parte de la información. No vaya totalmente a oscuras, sino que lleve algo que se note que usted hizo un esfuerzo por conseguir alguna información. Bien, ¿algo más que el grupo desee aportar? Si no, pasamos al cuarto grupo. Prácticamente la Cámara aquí confirmó. Sí, dígame. Sí, aparte de la mala interposición de las diligencias preliminares, también ahí en las sentencias hablaba que tampoco el solicitante estableció la caución. Oh, okay. Entonces, con mucha más razón se le declara improponible. Sí, muy bien. Tengamos presente entonces lo de la caución, ¿verdad? Que ya segunda vez entonces, que se menciona la necesidad de la caución. Sí. Bien. Así que ahí la Cámara desestimó en todo. Exacto, así es. La apelación no le fructificó. Muy bien. El siguiente grupo que nos quiera apoyar aquí, por favor. Hola, licenciado. Dígame. Nosotros somos el grupo 4, el caso 4, ¿está diciendo ya? Sí, el 4, así es. Va. ¿Con qué empezamos? Este caso es bien interesante. Bien interesante. Sí. Ajá, a ver, dígame. Vaya, respecto a las preguntas, ¿verdad? Sí, comentarios. El caso se trata de una persona que aceptó una letra de cambio por una cantidad de 35,000 colones. Entonces, cuando fue el tiempo de pagar, no se hizo caso omiso y transcurrió el plazo donde debía de pagar esta letra de cambio. Entonces vino la persona, el que había girado todo eso, que tenía nombre de Jorge Atilio, quien, por la necesidad de que
de hacer efectiva que esta persona debía una cantidad de dinero, efectuó las diligencias preliminares para que para que en el proceso se agilizara y así garantizar que esta persona no evadiera la obligación de pagar la letra de cambio. Correcto, correcto. Vaya, voy a hacer algunos comentarios. Esta letra sí había sido presentada en juicio. 3 veces creo que se presentó, pero dejaron que caducara la instancia. O sea, se durmieron. El acreedor no se puso las pilas. Presentaron la demanda, presentaron la letra a cobro, pero no agilizaron, no impulsaron y se caducó la instancia 2 veces. La tercera vez dijeron que ya estaba prescrita la acción cambiaria. 3 veces la presentaron. Entonces, según el Código de Comercio, una letra de cambio o cualquier título de valor que la acción cambiaria ha prescrito queda como documento privado. O sea, la firma queda como puesta en un documento privado y no en un título de valor. Entonces ya no tiene fuerza ejecutiva. Pero entonces lo que él quería era que en audiencia reconociera la firma. Porque si la persona reconoce la firma ante el juez, porque ese es el objetivo de esas diligencias preliminares, entonces sí se convierte ya en un documento privado, reconocido y como tal ya tiene fuerza ejecutiva y ya se puede volver a intentar la acción. Entonces llegaron a la audiencia dentro de las diligencias preliminares y ¿qué fue lo que pasó? Dijeron que no era la firma, de él, no la reconocieron en la primera instancia. No. Vamos a ver, ahí tienen que leer con lupa allí. Fíjense lo que pasó. El hombre dijo, sí, su señoría. Fíjense bien. Y en eso la procuradora que estaba a la par lo interrumpe. Y a saber qué le dice al oído. Y entonces el hombre cambia su versión ya en la segunda vez. Ya cuando la procuradora le dijo al oído, hombre, no sea loco, ¿cómo se pone a creer? No sea tonto, que no sé qué. Usted diga que no, que usted que nada. No sé si me explico. O sea, sí, influyó en él. Eso es lo que dice el caso. Y hasta la grabación de la audiencia ofreció como prueba el solicitante para que la Cámara lo analizara. Y la Cámara efectivamente menciona que hay ahí como una ambigüedad y que no sé qué. Pero el magistrado presidente le hizo una pregunta al abogado. A ver, ¿quién recuerda esa pregunta? Ya el tiempo se nos está agotando, entonces no le voy a dar mucho. Le dijo, ¿usted hizo alguna objeción cuando la abogada estaba interviniendo y cochando al hombre? Ahí está, ahí lo fregó. Y respondió que no lo había hecho. Exacto, se quedó callado, se quedó como un abogado de otra universidad. Es decir, no, hombre, mire, aquí lo que aprendemos es que uno tiene que ponerse las pilas. O sea, uno tiene que estar ojo al Cristo y ahí pendiente de cualquier cosa. Si pasa una mosca, asegúrese de que no lo vaya a picar. O sea, usted tiene que estar bien despierto en las audiencias, porque si no, mire lo que pasó ahí. ¿Usted hizo alguna objeción? Sí, señor magistrado, yo le dije a la jueza que por favor le dijera a la abogada que no sea metiche, que deja al hombre hablar. No, claro que no en esos términos. Pero lo que les quiero decir es que uno tiene que ponerse las pilas. Entonces, como él no dijo esta boca es mía, no dijo ni pío, entonces la Cámara le quitó la razón y dijo, no, el hombre dijo que no. Y entonces, como no se tuvo por reconocido, entonces no había forma de darle la razón. Tenemos apenas 3 minutos para el siguiente equipo. Recuerden que estamos rapidito porque este Zoom que estoy usando hoy me va a quedar en deuda con ustedes, pero ya lo vamos a corregir.
Vaya, entonces, el siguiente grupo, por favor, grupo número 5. Sí, hola. El caso que nos tocó a nosotros consistía en que, bueno, en este caso el apelante había solicitado diligencias preliminares de reconocimiento de documento privado, porque esto iba a servir para fundamentar su pretensión y así poder promover el juicio ejecutivo que querían contra la otra. Era un caso entre dos sociedades, ¿verdad? Entre dos personas jurídicas, pero fue rechazada por el juzgado de primera instancia, por el tribunal de primera instancia, y por eso apeló. Vaya, pero aquí vamos a hacer una aclaración bien importante y que también tenemos que tomar nota nosotros. Al principio, la jueza sí admitió a trámite las diligencias preliminares, a tal grado que citó, o sea, como quien dice, notificó a la sociedad requerida, pero ellos fueron los que llegaron y le plantearon oposición y le dijeron, aquí hay una causal de improponibilidad sobrevenida. Y entonces, lo que la jueza tenía que hacer, y así se lo hizo ver la Cámara, ¿qué era? Esa parte no la terminé de leer muy bien, pero le menciona que tenía que haberse apegado al proceso ya establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil, y dijo que eso que había hecho, de hecho, eso que había hecho era incoherente, porque primero dijo, sí permitió y admitió la diligencia preliminar, pero después la rechazó. Bien, el programa ya me está cerrando. Les deseo muy buenas tardes y lean todas las sentencias cada uno de ustedes, por favor. Tengan muy buenas tardes y ha sido un placer estar con ustedes hoy. Hasta luego. Gracias. Ya el programa me dejó sin carga. Se acabó la cora. Ok. Chao, chao, chao a todos.